Abra su Biblia en el capítulo número 2 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2. Voy a leer el verso 8 al 11, aunque el verso que realmente quiero que no lo olviden y que estén bien, ahora sí que bien metidos con esto, es el versículo número 10. El versículo número 10 es el bueno, por decirlo, ¿verdad? Por decir de una manera. Dice así la palabra de Dios. En el 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiero compartirles hoy el último tema de la serie que se llama del llamado a la excelencia. Hoy va a ser el último tema. Hay mucho más que hablar, pero hemos decidido cerrar esta serie con este tema. De ordinario a extraordinario se llama la serie, y el tema de hoy es: las personas sobresalientes son fieles hasta el fin. Las personas sobresalientes son fieles hasta el fin. Déjeme hablarle un poquito acerca de la persecución. La iglesia de Esmirna, que aparece aquí, pues era un grupo de creyentes que vivían en una ciudad llamada Esmirna. Por eso se llama el mensaje a la iglesia en Esmirna o a Esmirna. Pero eran los cristianos que vivían en esta ciudad. Hoy la ciudad de Esmirna es la ciudad de Izmir o Izmir, como le quieras poner el acento, o sin acento, con acento, donde lo quieras poner. Nomás no se lo pongas en la M porque no checa, ¿verdad? En Izmir o en Izmir. Y el día de hoy es una ciudad muy grande, tiene alrededor de 2-3 millones de personas, una ciudad muy grande, muy moderna, aunque tiene su parte, como todas las grandes ciudades, la parte fea, ¿verdad? Pero de todos modos es una gran ciudad, y es de las ciudades más occidentalizadas del país de Turquía. Por lo tanto es una ciudad muy europea, por decirlo de una manera. Entonces es una ciudad moderna, pero también está enclavada en medio de la creencia que ellos tienen del Islam. O sea, en otras palabras, son musulmanes en la actualidad. Hay una persona que nosotros conocemos de ahí de Izmir, que él creció y se crió aquí en Río Verde, hijo de misioneros, y él es pues como mexicano, ¿verdad? De hecho, un día que estuvimos allá en Izmir, me invitó a su iglesia, estuvimos predicando en la iglesia y en Izmir, ¿verdad? Una iglesia de trasfondo islámico, pero cristianos ahora. Y él la fundó juntamente con otras personas, incluyendo uno de nuestros obreros. Estuvo trabajando en ese equipo, ¿verdad? De obreros que estuvieron levantando la iglesia en Izmir. Y cuando estuve en su casa me dijo: ¿te gusta Juan Gabriel? Y le dije, pues así como que me gusta Juan Gabriel. Ay, me gusta una canción. No es cierto. No, le dije, ¿a qué te refieres? O sea, ¿te refieres que si me gusta el hombre o me gustan sus canciones? Las canciones, pastor, pues ¿cómo crees? ¿Verdad? Y entonces a él le gustaban. Tenía toda una colección de las canciones de Juan Gabriel, y era pastor, Un pastor no puede hacer eso aquí, pero allá en Turquía yo creo que nadie le dice nada. Y tenía de un cantante que se llama Alejandro Fernández, ¿verdad? Y también le gustaba esa música, ¿verdad? Andrés tiene en la actualidad alrededor de 6-8 meses, no estoy seguro, que está en la cárcel en Turquía.
Después del golpe de Estado del año pasado, apenas hace 10 meses, hubo una persecución contra periodistas y contra extranjeros que se desató en muchas ciudades de Turquía. Y él tiene meses en la cárcel. No se pueden contactar con él, no pueden comunicarse propiamente bien. Hasta donde yo sé, todavía en esta semana estaba en la cárcel. A lo mejor ya salió, no sabemos. Porque han estado tratando de sacarlo. Sacaron a la esposa, que también duró varios meses en la cárcel. Me ha tocado, no mucho, pero algo, conversar con personas que han sido perseguidos por causa de su fe. Me tocó hace como 2 años en un aeropuerto, que estaba yo nada más de paso de un país a otro, pero llegar ahí al aeropuerto, me invitaron a tomar un cafecito con unos matrimonios ahí del país de Malasia. Y entonces trajeron un matrimonio, él norteamericano y ella norteamericana, y entonces estábamos ahí, y entonces ahí salió que por qué estaban en Malasia, y dice, porque nos corrieron de Indonesia. Y entonces cuando yo estuve platicando con ellos, que fue por qué los corrieron, me contaron esta historia increíble. A él lo metieron a la cárcel y estuvo durante 4 meses incomunicado. No se sabía, nadie sabía si vivía o estaba muerto. Nadie sabía. La mujer tocó 1500 puertas buscándolas hasta abajo de las piedras y no hallaban con el misionero. Lo habían secuestrado literalmente, pero lo habían secuestrado la policía, porque él era cristiano y andaba predicando el evangelio. En esos 6 meses que él estuvo en la cárcel, a la señora se le murió el papá y tuvo que ir a Estados Unidos a enterrar a su padre y luego regresar para darse cuenta que su esposo seguía desaparecido. Y yo íbamos a hablar de otra cosa y dije, no, ya. Y luego me escriben algo, ¿verdad? Me dicen lo que sea. A mí platíqueme cómo fue este tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues ya se imaginarán. Creo que bajó como 20 kilos, casi no le daban de comer. Es terrible cuando uno escucha esos testimonios como el de Andrés, que ahorita está en la cárcel, ¿verdad? O estos misioneros. También nos tocó en una ocasión tener una conversación con un hombre marroquí de trasfondo islámico que se convirtió al evangelio. Cuando se convierte al evangelio, su familia lo denuncia y lo toman, lo meten a la cárcel y le pusieron una golpiza que todavía, ¿verdad?, psicológicamente sigue sufriendo las consecuencias de esa situación. De hecho, no quería hablar con nosotros porque tenía miedo que lo fuéramos a delatar. Y nosotros también teníamos miedo que él nos fuera a delatar, ¿verdad? Porque estábamos allá en Marruecos. Es terrible la persecución. Hay persecución todavía en este tiempo en el mundo. Entre a la página que se llama ¿cómo se llama esta? La de los mártires. La voz de los mártires, gracias. Está en español, ¿verdad? Puede entrar a esa y va a encontrar ahí todos los testimonios. ¿Cuántos cristianos están matando en la actualidad? ¿Cuántas bombas siguen poniendo en las iglesias? Por ejemplo, en el país de Somalia o en el país de Nigeria. ¿Se acuerdan ustedes de Boko Haram, que se robó 200 niñas de una escuela? Eran cristianos. Y esas niñas eran cristianas. Durante todo este tiempo, que todavía ni las encuentran, abusaron de ellas. Algunas se escaparon, están embarazadas o regresaron ya con bebé, ¿verdad? Y pues ahora sí que ni Rambo las salvó a las pobres. Terrible la persecución. Leí el testimonio de una mujer de Chiapas que estaba cuidando a 2 sobrinos allá en la zona Chamula hace algunos años. Lo leí en una revista de política, ni siquiera una revista cristiana, ni el testimonio, no, una revista de política. Y entonces la historia del periodista relata que la mujer, la joven, estaba cuidando a sus sobrinos. Tocan la puerta, su hermano, su hermana o el matrimonio, los padres de los niños estaban en la iglesia. Abre la puerta y lo primero que ve es una escopeta que le está apuntando a la cara y le dispara. Le vuela la mitad de la cara y cae. Se meten a la casa,
Agarran a los niños, los meten al baño, los encierran y queman toda la casa, obviamente incluyendo a los niños. Esta mujer alcanza a salir y esconderse. Llegó a otra aldea, ¿verdad?, ensangrentada, con los jirones de la piel cayéndosele, y lograron rescatarla viva. Eso aparece en una revista de esas, que la de contenido, ahí lo leí. Es increíble la persecución, cómo ha sido la persecución. Hay dos señoras de Ágape, hermanas, que cuando eran solteras aquí en San Luis Potosí, su papá las obligó a dormir allí en la misma recámara, ¿verdad?, porque él pensaba que ellas algo traían con los cristianos, y pues algo traían con nosotros, yo creo, porque pues siguen en la iglesia. Pero en ese tiempo eran solteras, y el papá les ponía la pistola todos los días cargada aquí en la cabeza y les decía: si yo sé que tú andas leyendo la Biblia, oyendo con los cristianos, te voy a matar. Su mamá murió a causa de una golpiza que le puso su padre, de estas chicas. ¿Saben ustedes por qué algunos de nosotros, los cristianos de ahora, y algunos, la fe no es importante? Porque no pagaste por ella, no has pagado nada por ella. Pero hay gente de Ágape que les costó, casi les cuesta la vida. Por eso muchas personas no se dan cuenta del significado de la fe, porque hay gente que le ha costado tanto la fe. Y si no te costó a ti, le costó a otros, para que tú tuvieras y conocieras lo que hoy conoces del Evangelio. Gracias a Dios por los cristianos que en el pasado, predicando de Cristo, sufrieron hasta el martirio, para que nosotros tuviésemos esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Benito Juárez fue un personaje y es un personaje de la historia de nuestro país. Muy interesante todos sus postulados, y era con unas ideas muy modernas para aquella época, muy liberales les llamaban en aquella época, que trajo realmente una libertad, y traía una libertad de conciencia que era muy importante para aquella época. Y gracias a eso pues gozamos de una constitución que surge de la famosa reforma. Pero la constitución no llegó hasta la zona Chamula, donde los caciques, o no llegaba, en donde los caciques, dueños de la zona y dueños de la distribución del aguardiente, cuando vieron amenazado su negocio, porque se convertían los indígenas en cristianos y dejaban el aguardiente, los persiguieron hasta la muerte. A veces suceden estas cosas. Personalmente creo que como mexicanos le debemos a las personas que nos precedieron en el pasado algunas cosas que hoy podemos disfrutar, como ya lo mencioné de Benito Juárez. Pero tenemos que reconocer también que tenemos una fe gracias a los que pagaron por ella, a los que murieron por su fe. Había una señora que yo conocí, no me acuerdo cómo se llamaba, y que su papá vendía y distribuía Biblias en zonas cercanas de aquí de San Luis Potosí. Lo asesinaron en Escalerillas, ahí lo mataron por causa de predicar el Evangelio. Esa es también nuestra herencia, ese es nuestro antecedente. Dice el versículo número 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré
la corona de la vida. Esto es el versículo número 10. Habla acerca de lo que iba a padecer la iglesia. Dice aquí que iba a padecer dice que el diablo los echaría en la cárcel, iban a ser probados y tendrían tribulación por 10 días. ¿A qué se refiere? Algunos historiadores piensan que como Apocalipsis es un libro que habla mucho en sentido figurado, los 10 días de tribulación se referían a las 10 persecuciones que desató el imperio romano contra los cristianos, que fueron 10, por cierto. 10 emperadores soltaron su poder del Estado contra los indefensos cristianos. No tenían ni una resortera para defenderse. ¿Cómo puedes utilizar todo el poder de un ejército más poderoso del mundo contra cristianos indefensos que predicaban del amor de Dios? Pues ellos lo hicieron y casi acabaron y arrasaron con poblaciones enteras. El primera de esas 10 tribulaciones o persecuciones imperiales fue la de Nerón. Ese cuate estaba bien loco. Quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. ¿Y saben cómo los mataban? Para alumbrar ahí la oscuridad de la ciudad, los empalaban. Empalar a una persona significa hacer una estaca, hacerla puntiaguda y enterrar ahí a la persona sentada hasta que se muere. Ese es empalar. Luego los embarraron de brea, que es lo mismo que chapopote, y luego les prendieron fuego para que hubiera luz. ¿Por qué? Porque a Nerón se le hacía que la ciudad estaba muy oscura. ¿Tú te puedes imaginar esa locura? Fueron perseguidos los cristianos. Algunos de ellos fueron traicionados por otros pseudo cristianos. Cuando llegaron a los lugares donde decían aquí hay cristianos, algunos por salvar el pellejo le echaban la culpa a los vecinos que sí eran cristianos, por salvarse ellos. La Biblia dice que al final de los tiempos habrá una gran tribulación. Y la Biblia dice que la fe de algunos se va a enfriar y esos entregarán a sus hermanos. Los que hoy hacen chismes de los hermanos son los que más adelante van a entregarlos. Ay, caray. Claro, si no hay lealtad, hermanos. ¿Usted qué pensaría? ¿Que Donald Trump va a mandar a los mexicanos de allá de Estados Unidos para México? ¿Cómo le va a hacer? Fácil, se va a liar con otros mexicanos, porque ese ya es bien sabido. A mí me lo cuenta un amigo que es pastor, tiene más de 20 años allá. Dice aquí, cuando alguien lo echan para México, regularmente, no siempre, pero regularmente es porque otro mexicano lo delató. Y válgame Dios, porque quiere su trabajo. Algunos mexicanos han delatado a otros mexicanos para que los agarren y los echan, y luego ellos se meten a su casa y les roban tus pertenencias. ¿A poco esos son los mexicanos? No, sí, para matarnos entre nosotros tenemos. No necesitamos al presidente de los Estados Unidos para echarnos de cabeza. Para eso estamos nosotros solitos. ¿Tú te puedes imaginar qué va a pasar en los últimos días antes de que Cristo regrese de la gran tribulación? Bueno, pues van a perseguir a los más conocidos, ¿verdad? Y pues ni modo, pues van a comenzar con el pastor Arturo, yo creo, por lo menos el más conocido de la iglesia, ¿verdad? No, si ya sabemos quién es, me pueden hacer hasta un retrato, ¿verdad? Dibujado, ¿verdad? Pues hasta ahí sale en la tele, ¿verdad? Es una pantalla, no es tele, pero bueno, entonces, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo me pregunto, ¿cuánta, no tanto yo me hago a mí y veo cuánta deslealtad hay entre los cristianos? Y no, eso no nos hace ser personas sobresalientes. Porque yo no puedo concebir a un cristiano que hable mal de otro cristiano y hable mal de su cristianismo y decir que ama a Dios. Porque algo que hemos aprendido, bueno, por lo menos mi esposo y yo hemos aprendido y hemos dado nuestra vida, es por aquello que Dios ama. Y Dios ama a la iglesia. Dios los ama a ustedes. Yo no tengo por qué hablar mal de ustedes, ni de otro hermano, ni de otro pastor, ni de otro cristiano. ¿Por qué tengo que hablar mal de ellos?
Si Dios los ama más que yo. Yo tengo que amar lo que Dios ama. Por eso no debemos estar haciendo como hablando, porque eso es una deslealtad terrible. Dijo una hermana: no me vengas a hablar, por favor, de lo mal que se portan los hermanos de la congregación. Pues si es evidente, ¿para qué hablas? Es inútil hablar mal de lo que otros hacen, porque todo el mundo se da cuenta. ¿Para qué hablar mal? Y tiene razón, es cierto. Pero es una deslealtad. Es desleal hablar con la gente, quemar a la gente en el trabajo. Es muy desleal. Es que a mí ya me lo hicieron. Pues entonces, además de desleal, eres vengativo. Doble pecado. Es tan terrible eso. Y tantas quejas que escuchamos de gente que ha sufrido injusticias en sus trabajos porque sus compañeros fueron desleales. La Biblia dice que seremos probados y que seremos atribulados. Pero también dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, vamos a explicar estos dos frases. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Póngalo al revés. Yo te daré la corona de la vida si eres fiel hasta la muerte. ¿Sabes que la corona de la vida no se refiere a la corona de los reyes? A lo mejor tú pensabas: cuando llegue al cielo me van a poner una corona, me van a coronar. A ver, espérame tantito. Pues ¿qué Biblia lees? Es que la Biblia dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes. ¿Usted quiere ir al cielo para que le pongan una corona en la cabeza? La corona que se refiere la Biblia es la corona que le entregaban a los atletas que terminaban la carrera primero. Porque en los tiempos de Pablo y en el caso de Juan, que escribe aquí, existían las Olimpiadas de Grecia, que se habían extendido por todo el Imperio Romano. Y en varias ocasiones aparece referencias a esto. La Biblia dice, ¿verdad?, que el atleta no es coronado, que triunfa obviamente, no es coronado si no lo hace legítimamente. Entonces la coronación no es la corona de los reyes, sino la corona del atleta. Es el premio porque tú llegaste hasta el fin de la carrera. Entonces dice la Biblia: te voy a dar la corona de la vida. La corona de la vida es el premio por haber llegado hasta el fin y tiene que ver con toda tu vida. No es la corona de la reunión, no es la corona de la semana de la renovación, es la corona de toda tu vida. Te está esperando al fin de los tiempos, pero tienes que ser fiel. Oiga, no vale que haya estado todo el tiempo en la congregación y yo haya dado mucho dinero. No vale. Oiga, pero si yo era dedo chiquito del pastor y consejero del Espíritu Santo. No vale. Pero yo le di mucho dinero a los pobres y a los necesitados. No vale. Pero yo sabía mucho. ¿Qué importa que usted sepa mucho? Comparado con Dios no sabemos nada. Y eso no vale. ¿Qué es lo que vale? La fidelidad. Ser fiel. Ser fiel es lo que cuenta. Yo pensé que mis buenas obras. Pues no ande pensando. De por sí que le batalla para pensar. Y luego de repente le dice el pastor que no ande pensando. No, pues qué difícil. No, piénsele bien, por favor. Dice: sé fiel hasta la muerte. Ahora, cuando dice la Biblia sé fiel hasta la muerte, habla de la fidelidad. ¿La fidelidad a quién o a qué? Fíjate bien. Hay gente que es fiel a las actividades. Hay gente que es fiel al poder de Dios y creen bastante en el poder de Dios. Pero cuando no hay actividad y cuando no hay poder de Dios, no hay fidelidad. No hay fidelidad. Sé fiel a Dios, es lo que te dice Dios. Sé fiel a Dios, a la persona de Dios, a Jesucristo. Sé fiel a Jesucristo. Porque si tú eres fiel al poder de Dios, el día que no haya poder,
No, pues te olvidas de Dios. Dice aquí, sé fiel, y luego dice hasta la muerte. Aquí hay dos cosas que se pueden deducir de esta frase, sé fiel hasta la muerte. La primera, hasta que te mueras. Hasta que te mueras en tiempo. Vamos a suponer que Dios te concede, no sé, ¿verdad? 95 años. Pero bien, ¿verdad? Bien vividos, bien. 95 años te concede Dios. Hasta el último día de tu suspiro, que tú digas hasta aquí. Y pi, el S de pi, 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 pi. Ahí, hasta ese momento, si fuiste fiel a Dios, recibirás la corona de la vida. La segunda es que si te persiguen, tú no puedes dejar a Cristo de la muerte para abajo. O sea, todo lo que te hagan, de la muerte hacia abajo. Te echan de tu trabajo, sigue fiel a Cristo. Te desheredan, sigue fiel a Cristo. Te dejas de hablar, te hacen un favor, sigue fiel a Cristo. Que te sacan la lengua, sé fiel a Cristo. Es que en la escuela dicen que esto, que el otro, y que le van a quitar calificaciones a mi hijo, ¿verdad? Y todo eso. Pero pues tu hijo es un hijo extraordinario, no hay ningún problema, saca puros 11 y 12. Si le quitan 2 puntos va a llegar a 10, ¿verdad? No, nunca reprueba. Entonces tú no le hagas caso. Tú debes ser fiel a Cristo, porque el límite de nuestra fidelidad es la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Aún con amenaza de muerte, tú debes ser fiel a Cristo. De ahí para abajo. Así es que la fidelidad depende de estas dos cosas. Perdón, la corona de la vida depende de esta fidelidad que está en estas dos cosas. Lamentablemente muchos dejan a Cristo, algunos por causa de otros cristianos. Dejan a Cristo por causa de otros cristianos. Ahora, hemos regañado mucho a los cristianos que son mal testimonio, pero ahorita quiero regañar un poquito a aquellos que dejan a Cristo por causa de otros cristianos. Qué chistoso, ¿verdad? No dejan la bebida, y eso que su mamá le juraron a la mamá, y todos no la dejan. Le van al América o al Chivas o a quien sea. Bueno, el Chivas acaba de ganar, no tengo nada que decir mucho de ellos, pero le van a equipos bien malos toda la vida y siguen yéndole de malos. ¿Por qué si un hermano le da un mal testimonio, por qué quiere dejar a Cristo? ¿Su hermano dio su vida en la cruz por ti? ¿Tu hermano que te da mal testimonio te va a salvar? No, jamás. Entonces, ¿por qué le echa la culpa a los hermanos para dejar a Cristo? Ese es puro pretexto nada más. Y es pura flojera, como decía la semana pasada. Ya no quiere seguir a Cristo porque le da flojera. La fe sufre por causa de la flojera, aún para edificar la fe. Y le echa la culpa a todo el mundo. No, ya no voy a la iglesia porque ahí nadie me saluda. Y deja a Cristo porque nadie lo saludó. ¿Alguno de ustedes cuando entró aquí lo saludó Cristo? No, pues ¿cómo? Yo ni lo vi. Vi a todos los hermanos aquí, y algunos pues no se parecen a Cristo, y no vi a Cristo que me saludara. Y aunque no me salude, la cuestión es esta: por Cristo todo, lo que sea. Pero hay personas que, como no les ha costado su fe, dejan a Cristo porque otro hermano le sacó la lengua. Necesitamos entender lo que significa la fidelidad, porque los cristianos sobresalientes son fieles hasta el fin, y a pesar de todo, y a pesar de los hermanos, y a pesar del pastor también. Porque usted tiene que seguir a Cristo a pesar de todo. Un cristiano sobresaliente mantiene su convicción profunda en que Cristo es su Señor y su Salvador. No los hermanos, no la iglesia.
aunque de alguna manera hay que tener lealtad a la iglesia y a los hermanos, porque Cristo lo manda. Pero es por nuestra fidelidad a Cristo. Un cristiano sobresaliente es uno aquel que va a llegar hasta el fin. No es aquel que dice: ay, no, es que ya no puedo ir a la reunión, es que ya no puedo seguir adelante, es que mis hijos me visitan los domingos a la hora de la reunión, y dejan a Cristo. Es que me dejan mi ofrenda, mis hijos, y dejan a Cristo, que realmente lo mantiene vivo. Un creyente sobresaliente se mantiene fiel a pesar de las pruebas de la vida. Jesucristo dijo que vamos a tener tribulaciones, pero también pruebas, y algunas pruebas no son tribulaciones, ¿no? ¿Qué tribulación va a ser aquella prueba de una persona que pone su mirada y su confianza en otro cristiano y le queda mal, y entonces deja a Cristo? Es una prueba, pero no es una tribulación. ¿No duele? Pero dice la Biblia que pasaremos por pruebas. Algunas dolerán, otras no. Un cristiano sobresaliente ama y es fiel a su llamado de amar a Dios por sobre todas las cosas. Un cristiano sobresaliente es una persona que cumple su llamado de servir y de predicar el evangelio. Un creyente sobresaliente es aquella persona que no retrocede y regresa al mundo. Hay personas que piensan que desde que se hicieron cristianos les ha ido muy mal. Yo entiendo que les haya ido ciertamente mal, pero miren, vamos a poner un ejemplo. Si tú agarras en tu mano una masa de lodo y la arrojas sobre esta pared que está aquí atrás de mí, ¿se va a notar? Sí, claro, a 2 cuadras se va a ver la manchota del lodo ahí, la plasta del lodo en una pared blanca. Pero si tú agarras, ¿verdad?, la misma masa y la arrojas sobre una pared que está llena de lodo, más lodo, no pasa nada, nadie se da cuenta. La vida sin Cristo es así, puro lodo. Y alguno: no, si yo tengo una vida maravillosa. La vida sin Dios y sin Cristo no tiene sentido, por más buena que ésta sea. No estoy diciendo que las personas que no tienen a Cristo sean personas malas. Estoy diciendo: la vida sin Cristo no tiene sentido. Y cuando uno viene a Cristo, le encuentra sentido a la vida, porque esta vida tiene eternidad. Y Cristo nos muestra el camino a la vida eterna. Y Él ha traído la revelación de la vida eterna a nuestras vidas, porque nosotros vivíamos anclados a este mundo sin saber que hay una vida después de la muerte. Pero Cristo nos trajo esta revelación a nuestras vidas. Una persona sobresaliente es una persona que no retrocede a ese mundo sin Cristo Jesús. Cuando un cristiano comete algo malo, todos los cristianos y todos los no cristianos: ay, mira, pues no, que muy cristiano. Pero si no fuera cristiano y no hace algo malo, es raro. ¿A poco no? Debe ser de otro planeta. Este cuate debe ser de otro planeta. Pues no chupa, no va a fiestas, no tiene otra mujer, nomás la única suya. Debe ser una persona totalmente extraño si no hace lo malo, porque es tan común la maldad. Pero un cristiano sobresaliente sabe perfectamente cuál es la diferencia entre eso y lo que vive ahora en Cristo Jesús, y sabe que es mejor estar en Cristo Jesús. Finalmente, un cristiano sobresaliente es fiel hasta el fin. Es fiel hasta el fin. Y tu fin no es hoy. Bueno, espero que no sea hoy. Mejor ya ni digo nada. No vaya a ser que alguno esté planeando ya irse con Dios a partir de hoy. Pero ¿verdad que nadie quiere irse hoy con Dios? ¿No? ¿Le gustaría mandar a alguien de sus parientes con Dios hoy? Sugerirle, decirle: ¿te gustaría irte con Dios hoy? ¿Verdad? No creo, ¿verdad? A lo mejor algunos sí.
Pero déjame decirte, es fiel hasta el fin, hasta el fin. El cristiano sobresaliente. No basta con terminar algunas materias, no basta con ser un fiel un tiempo y no cuentan las obras, sino la fidelidad hasta el fin. Al finalizar esta serie, hemos repetido muchas veces una frase: los cristianos somos personas ordinarias, como cualquier otro, como los cristianos de Esmirna, que también fueron perseguidos. Eran personas como nosotros, ordinarios, pero que conocimos a un Dios extraordinario, porque las obras que Dios hace son extraordinarias. Desde la obra de Jesús en la cruz hasta lo que Él sigue haciendo en nuestros días, sigue siendo extraordinario. Pero que por lo mismo Él nos ayuda a hacer las cosas extraordinariamente bien, porque eso lo podemos tener. Nosotros podemos tener un matrimonio extraordinario, podemos llevar hacer un trabajo extraordinario, hacer un ministerio extraordinario, porque eso está en nosotros, porque eso depende de nosotros. Dios ya nos da la fuerza, nos da la vida, nos da la sabiduría, nos da la bendición para lograrlo y para hacerlo. Él ya nos ha bendecido para hacerlo, ya depende de nosotros. Fieles hasta el fin. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar a Dios.